Bueno, y a esta hora le damos la bienvenida a nuestra entrevistada. El día de hoy se trata de Elizabeth Galdó. Ella es directora ejecutiva de la Fundación Telefónica del Perú. Y lo que vamos a tratar es un tema muy simpático, muy interesante en este contexto del Día de Trabajo. Y es, ¿qué trabajos nuevos que hoy no existen van a tener que encarar o asumir nuestros jóvenes de hoy? Bienvenida, Elizabeth, al programa. Y este es un caso realmente interesante porque se están abriendo muchas posibilidades en ámbitos que para nosotros de repente no son conocidos hasta ahora y que en el futuro van a ser moneda común para nuestros jóvenes. ¿Qué tal, Augusto? Buenos días, gracias por la invitación. Buenos días. Efectivamente, a partir de esta semana en Fundación Telefónica estamos lanzando una campaña que se llama Los Trabajos del Futuro. Y el propósito de esa campaña es crear conciencia entre los padres, entre las autoridades educativas, entre los alumnos, sobre cuáles son las carreras que se van a presentar en el futuro. Existen estudios ya del Banco Mundial que nos dan algunas cifras muy interesantes. El 79% de los estudiantes de ahora, que tienen 8 años, cuando terminan el colegio, van a trabajar en carreras que el día de hoy aún no existen. Y de ahí la importancia de prepararlos para este futuro. El 79% de los jóvenes de hoy que tienen 8 años, cuando tengan la edad para asumir un trabajo, va a ser un trabajo que hoy no existe. Así es. Es increíble esa cifra, ¿no? Es increíble. En esos momentos la tecnología está avanzando a una velocidad mucho mayor que la educación. Estamos en el ciclo de la revolución industrial nueva, la revolución de las telecomunicaciones y de las tecnologías de la información. Entonces, ¿qué cosa hacemos? ¿Cuáles son nuestros retos como padres? Prepararlos para ese mundo digital, preocuparnos porque desarrollen competencias digitales vinculadas a la automatización, que suena raro, ¿no? Cuando hablamos de automatización, estamos hablando de robots, estamos hablando de inteligencia artificial, pues sí, en un futuro cercano muchas actividades en los trabajos se van a automatizar, vamos a tener robots. Estamos hablando de creación de código, estamos hablando del Internet de las cosas y de toda esta mezcla que al final va a resultar en carreras que son diferentes. Bueno, eso es algo que analizan mucho en Telefónica, ¿no? El Big Data, el Internet de las cosas y cómo se abre un espectro realmente asombroso de posibilidades a futuro de cómo aprovechar toda esta información que está, ¿no?, en la nube y cómo poder atender las necesidades de la gente a través de el uso adecuado de esta información, ¿no? Así es. Analistas de Big Data, por ejemplo, es una de las carreras que se van a necesitar, ¿no? Hay tanta información que se van a necesitar especialistas, o mejor dicho, ya se están necesitando especialistas de qué hacer y cómo aprovechar esa información para los negocios, para la productividad. Es impresionante el impacto que puede tener el uso de Big Data o del Internet de las cosas en las empresas que quieren mejorar su producción, ¿no? O sea, cuando se aplican estas tecnologías nuevas de análisis de Big Data para mejorar la producción de una empresa, el cambio es sustancial, ¿no? Las posibilidades son infinitas, ¿no? Y no sé si has visto en las calles, por ejemplo, hemos puesto algunos carteles que son un poco provocadores, ¿no? Que dicen, se busca creador de árboles, se busca ingeniero de tráfico automatizado. Entonces quien lo ve dice, pero ¿y qué es esto? Y a ver, explícanos. ¿Cómo un creador de árboles? Un creador de árboles. A futuro sí, vamos a necesitar creadores de árboles. Con la tecnología 3D vamos a poder inclusive reproducir árboles. A ese extremo se va a poder llegar. O un ingeniero de automatización de tráfico, imagínate qué maravilla, ¿no? Nos podría resolver y planificar todo el tráfico en el Perú. Ese tipo de carreras. O recolector de basura oceánica. Entonces, con el nivel de contaminación y de basura que en este momento existe, vamos a necesitar de alguien especializado en ese tema. Hay islas completas de plástico, ¿no?, que tienen territorios semejantes, pues, a grandes espacios son físicamente islas enormes de plástico en el océano flotantes, ¿no?, que es un problema porque además no se reduce el uso de plástico y la contaminación del mismo, ¿no? O sea que sí, claro, pues todas estas cosas van a tener que ser atendidas a futuro a medida de que este problema se vaya haciendo más grande. Interesante lo que dices. ¿Qué otro tipo de trabajos raros
que van a aparecer en el futuro, que hoy no nos imaginamos, pueden asumir los jóvenes del futuro? Guías turísticos espaciales. De verdad, un guía turístico espacial, porque de acá a un futuro no muy lejano, los viajes a la Luna y a Marte y a otros lugares van a ser posibles, ¿no? Claro, bueno, ya están compañías privadas experimentando con la posibilidad de viajar, ¿no?, al espacio, de que puedas Sí. simplemente comprar un boleto y sin ser astronauta salir de la estratosfera, ¿no? Es increíble. Y con la esperanza, por ejemplo, de vida que está aumentando cada vez más, vamos a vivir más de 100 años, vamos a necesitar pues también expertos, ¿no?, en que elaboren materiales para que puedan reemplazar nuestras partes, ¿no? Un hígado, un corazón, todo va a ser motivo de elaboración. Entonces, así estamos. Claro, se va a poder utilizar la genética para recrear el órgano que necesite una persona en vez de esperar un trasplante, ¿no? Esto es algo que ya se puede hacer, lo que pasa es que hay un tema ahí ético que todavía se tiene que depurar, ¿no es cierto? Así es, así es. Pero en todo caso, ¿cómo cambia esto y cómo se prepara un país como el nuestro para asumir estos grandes retos? Porque nosotros aquí tenemos muy buenos ingenieros, científicamente tenemos un pueblo que puede tener mucho potencial, muchos jóvenes expertos en matemática salen a competir a nivel mundial y obtienen muy buenos resultados. Tenemos grandes ingenieros en nuestro país, de mucho prestigio a nivel internacional. ¿Cómo podemos hacer el salto a estas nuevas tecnologías y poder darle la posibilidad a nuestros jóvenes de que puedan aspirar a estos nuevos trabajos que se vienen? Es muy cierto lo que dice, tenemos mucho potencial y además hay muchos emprendedores. Acá el Perú se caracteriza por eso, el emprendimiento es mucho mayor que en países desarrollados. Somos muy creativos y esa es una de las habilidades que también... Pero ¿cómo encauzar todo esto para el bien, ¿no? Porque vemos que muchas veces se convierten en personas pues que utilizan esta creatividad para cosas incorrectas, ¿no? Y vemos pues que acá vienen de todo el mundo para falsificar dinero, ¿no es cierto? Porque son tan buenos haciendo este tipo de trabajos que son ilegales. Pero de igual forma nosotros podemos canalizar esta creatividad, este potencial que tenemos para lograr hacer el bien también, ¿no? Por supuesto que sí, y yo creo que tenemos que ir un paso más atrás, empezar por nuestros niños. La educación. La educación. Porque acá en el Perú aún existe una brecha muy importante, sobre todo en zonas rurales, cuando hablamos de educación digital. Estamos años luz de otros países desarrollados, entonces ese es un gran reto. ¿Esta brecha nos la puedes describir un poco más a fondo? Sí, primero existe una brecha generacional en los profesores, ¿no? Los profesores de ahora nacieron en otra década donde el Internet no existía. Entonces, una primera brecha, y que también lo abordamos desde Fundación, porque tenemos 23 años como una especie de laboratorio de educación, es el tema de la capacitación de los profesores, porque si tú a un profesor le entregas solo la infraestructura, la vas a encontrar encarpetada, guardada en un escritorio, porque no va a saber usarla. Entonces, brindamos capacitación. Luego también estamos con un programa que se llama Aula Digital, mediante el cual entregamos, es una maleta que contiene 20, esto que estamos viendo 30, en imágenes, 40, ¿no? A ver, no sé si lo podemos compartir. Esa es el aula digital, preparada con material de guerra. Esas son las tablets que se entregan a los niños. Y bueno, ahí está, lo tenemos ahora en pantalla grande. Ok, ¿cómo funciona esto? Explícanos. Ahí están las tablets que han sido cargadas de contenido, que es otro factor importante, contenido que ha sido preparado y alineado con la currícula escolar del Ministerio de Educación. Estas maletas que hemos visto son autónomas, ¿cómo funcionan? Son autónomas y precisamente esa es su ventaja, ¿no? Contienen un cargador que puede de manera simultánea recargar las 20, las 30, las 40 tablets, y permite también al profesor trabajar en línea. El profesor ahorita está haciendo una clase en línea y tiene un proyector. Y si no tienen internet en esta escuela, o sea, esta caja tiene el conector hacia el satélite, o sea, no necesitan tener ninguna conexión física a internet en esa escuela. Esto se conecta de manera autónoma en internet desde cualquier parte.
Los contenidos en principio se conectan de manera offline, están precargados. Claro. Entonces el profesor en otro momento lo que va a hacer es va a volver a recargar los contenidos y los va a actualizar, pero durante la clase utiliza contenido que ya ha sido precargado. Ah, ok. Entonces, se conectan todas las tablets a esta maleta, se hace la actualización de la información y se reparte las tablets a los diferentes alumnos de la clase. Así es, y la idea es que no se trate de un centro de cómputo, porque muchas veces se asocia la tecnología con un centro de cómputo, no, sino que los profesores utilicen esos materiales para el dictado de las diferentes materias, ¿no? Matemática, geografía, literatura, y con un contenido lúdico, porque el contenido que hemos desarrollado es especialmente para niños, entonces los niños son los primeros en engancharse y en disfrutar la clase. Claro, pues que así es la educación moderna, ¿no? Esto de la pizarra ya pasó a la prehistoria, y como dices, lamentablemente en nuestro país todavía estamos viviendo en muchos espacios, además porque no tenemos las condiciones ni las posibilidades ni la preparación de nuestros maestros, que también son excelentes, por supuesto, y que podrían adaptarse pues a estos nuevos métodos digitales si tuviéramos el alcance. ¿Y cómo funciona el vínculo que puedan tener de potenciar esto, de hacerlo realidad en nuestro sistema educativo de la mano con el Ministerio de Educación, por ejemplo? El año pasado hemos empezado este programa y a la fecha tenemos 815.000 beneficiarios, estamos interviniendo en más de 1.000 colegios y en 20 regiones del país. Es un programa muy grande y por supuesto que en la Fundación creemos mucho en el tema de las alianzas público-privadas. Nos hemos aliado con el Ministerio de Educación, nos hemos aliado con diferentes gobiernos regionales. Con el Ministerio de Educación estamos trabajando, por ejemplo, en la parte de contenidos, porque los contenidos que han sido desarrollados tienen que ser de utilidad para el profesor. Claro, tienen que ser aprobados por el Ministerio de Educación, además, ¿no? Por el Ministerio de Educación, de tal manera que el profesor tiene como un banco de materiales y a partir de ese banco de materiales puede armar sus clases, es un complemento para el profesor. Claro, pero tiene ahora pues la capacidad de utilizar multimedia donde de repente no tenían esta posibilidad. Donde no había. Y eso de verdad que en la educación moderna es imprescindible, ¿no? Cada vez se hace algo absolutamente necesario porque es una ventaja muy grande, ¿no? Para un alumno que está expuesto a estos medios versus uno que no. O sea, ya la educación funciona de esta manera en todas partes, ¿no? La educación pública. Es como el día y la noche. Así es. La diferencia que uno encuentra cuando empiezas a aplicar la tecnología. Además, con el Ministerio de Educación... Le abren los ojos a los chicos, además, sí. Y eso son... O sea, el mundo es así ahora, ya la pizarra y la tiza no existen, simplemente. No existe. O sea, lo moderno es eso. Ellos nacieron digitales. Claro. Y entonces hay que utilizar esos mecanismos para lograr un aprendizaje mejor y para prepararlos para lo que estamos hablando, ¿no? Prepararlos para el futuro, para que tengan las habilidades necesarias para enfrentar las nuevas carreras del futuro, ¿no? También hay estadísticas que te dicen de que dentro de 10 años todas las carreras o el 90% de las mismas van a requerir de competencias digitales, entonces hay que prepararlos para eso. En este programa es un programa que se maneja no solo en Perú, sino en los 23 países donde opera Telefónica y en África. Es un programa global que estamos llevando a cabo porque estamos muy preocupados por la educación y realmente tenemos un compromiso muy fuerte. Pensamos que solo a través de la educación se va a lograr el desarrollo social y económico del país. Estamos apostando por los niños del Perú. Eso es una gran verdad. Eso es fundamental y tenemos que entenderlo a todo nivel. La educación es lo que va a cambiar a este país y felicitamos el esfuerzo de la empresa privada, en este caso Telefónica, por tratar de contribuir con esto también, ¿no? De verdad, muy buena gestión y felicitaciones por todos los logros. Muchas gracias. Muchas gracias por haber estado aquí. Ha sido Elizabeth Galdo, directora ejecutiva de la Fundación Telefónica, complementando al Ministerio de Educación con este importante trabajo. Y también hemos hablado de los trabajos que se vienen en el futuro, ¿no? Cosas que usted y yo no imaginamos que pueden suceder, pero que están más cerca de lo que creemos. Pausa y volvemos con los titulares.